Buenos días a todos, primero. Espero que se encuentren bien. Un abrazo desde aquí a todos. También les quiero dar el saludo de parte de la pastora que se encuentra en una misión del reino. Manténgala en sus oraciones para que pueda el reino seguir avanzando por medio de los hijos que tienen un peso eterno de gracia. Amados, yo sé que ustedes están expectantes, yo también por igual, de lo que el Espíritu Santo quiera decir en esta mañana. Ustedes saben que yo soy de introducciones cortas. Me gusta entrar de una vez, vamos a hebrano, y hacer un lío de una vez. Pero me gustaría apoyar antes de todo lo que Yadiera había expuesto del tema del amor. A veces uno lee las escrituras y piensa que por las palabras hay diferencia entre uno y otro o que no son iguales. Por ejemplo, Yadiera leía sobre el tema del amor que hay un verso que dice que el que no ama, no ha conocido a Dios. Y eso es digno de uno meditarlo, porque si realmente no se ama, entonces no tenemos ningún sentido de vivir una vida en Cristo. Entonces la palabra gracia parece ser distinta al amor, pero lo que uno se da cuenta cuando lee las escrituras es que Dios nos salvó por su gracia, pero primero nos amó. Y las dos van en conjunto. Es como el elemento químico del agua, yo no sé lo que son químicos, que no se pueden separar porque si no deja de ser agua. O sea, no se puede separar la gracia del amor de Dios y su justicia. Estas tres cosas funcionan para mí de manera ecuánime, porque Dios no dejó de ser justo y de ser justicia, sino que puso su vida misma para el pago de nuestros pecados. Pero primero que nos amó. Así que es bien evidente que las cosas de Dios son dignas de alabanza, dignas de reconocer que Él es fuerte y duro y sabe hacer las cosas con, vamos a decir, en el punto correcto lo hace todo perfecto. El día de hoy les quiero compartir precisamente una parte que hablaba de Yadira, del tema de que hay cosas que nosotros tenemos que reconocer y alabar del Señor. O sea, para mí, la palabra alabanza hace un tiempo yo lo asociaba con algo que tenía que ver más con cántico, con esa rítmica y la armonía de las palabras, pero estudiando las escrituras pude ver que era un poco más intenso de lo que yo conocía en ese momento. Así que la palabra alabanza, cuando uno lo busca en el griego, no le traje el número, mala mía, pero cuando uno lo busca en el griego se escribe epainos y su contexto se refiere al reconocimiento correcto de algo. ¿Qué sucede? Cuando usted ve la gracia en alguien, eso es para Dios como un sinónimo de alabanza. El que usted reconozca lo que él hace también es un sinónimo de alabanza. Pero no es solamente el cántico, sino como que nuestra mente y nuestro corazón asocien lo que está pasando a nuestro alrededor y entendamos que lo que sucedió no fue por voluntad nuestra, ni tampoco por poder nuestro. Dice la Escritura, para que ninguna de esas cosas, dice que somos un vaso de barro, lleno de la excelencia de Dios, y que todo lo que sucede es para que el poder y la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Esa es la manera en cuando nosotros lo reconocemos de verdad, que alabamos al Señor. ¿Y por qué este tema? Sucede que en la Biblia también habla de la iglesia de los Corintios, quien por un momento ya parece que visitaban maestros llevando la palabra de Dios a Corintios, y por causa de muchos falsos maestros, los corintios como que se pusieron un muro y dijeron, ok, todo el que venga aquí tiene que tener algo que lo haga reconocerse. Ellos comenzaron a buscar las competencias de las personas, que si título, que si profesiones, que si era elocuente en palabras, que si era rico, que si era pobre, y eso los hizo que ellos obviaran lo principal, la gracia del Señor. Por eso Pablo les dice que si había necesidad para ello de que hubiesen cartas de recomendaciones, pues le dice, vuestras cartas de recomendaciones, nuestras cartas de recomendaciones son ustedes, que son escritas con el Espíritu, no con mano de hombre. Ya le dice, ustedes quieren saber
si alguien es de Dios, lo tiene que mirar por su fruto, como dice Jesús. Tiene que mirar lo que evidencia. Y precisamente todo eso viene por la palabra también alabanza. Acompáñenme como el verso base a Efesios 1, que vamos a escuchar esa palabra varias veces, y en su contexto. Efesios 1, desde el verso 3 en adelante. ¿Me escuchan bien, verdad? Qué bueno, qué bueno. Perfecto, gracias. Entonces dice así, Efesios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Según nos escogió en Él, Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas, como leía Yadira, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, o sea, según su decisión. Ahí no hubo intromisión ni interacción de nadie. Fue que Él simplemente lo decidió, ¿verdad? Verso 6, entonces dice, la palabra para expresa siempre el objetivo de algo o lo que persigue el contexto. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Fíjense ahí. Cuando yo lo leí, yo pensaba que se estaba hablando de cantar, hasta que busqué el original, y lo que dice es, para que nosotros reconozcamos el peso de su gracia, o la gloria, la reputación de su gracia. O sea que la gracia no es solamente una cosita que nos ayuda en ciertas situaciones, sino que es el peso que carga la gloria, la reputación del Altísimo. Hay una palabra en uno de los salmos que dice, porque Jehová es excelso, que atiende al humilde, mira de lejos al altivo. La palabra excelso es como la palabra bíblica más que tiene el último. Cuando ya usted no sabe qué decir de Dios, diga que Dios es excelso, porque esa no tiene limitante. Eso es como se le atribuye solamente a quien tiene calidad de deidad. Entonces dice que nuestro objetivo es que reconozcamos el poder de su gloria por medio de su gracia. O sea, es bien importante que todos nosotros, cuando tenemos un enviado de Dios, estemos aprestos, que podamos discernir quién Dios ha mandado, porque el peso de la gloria de Dios está en esa persona. Y mírense unos a los otros, así, de manera rápida. Todos ustedes también cargan un peso de gracia y de gloria, que debe ser reconocido, porque lo que nosotros no reconocemos no lo podemos impartir o recibir. Y tampoco usted no puede buscar lo que no sabe, ¿verdad? Yo te puedo mandar a buscar a ti una llave pico de cotorre, si tú no sabes lo que es, probablemente va a traer todo, bueno, aquí hay uno. Pero ese es el sentido. Entonces, la palabra es sencilla, el tema es sencillo, pero bien potente. ¿Qué sucede? Usted puede estar delante de Jesús como Judas, toda su trayectoria, y nunca ver la gracia de Él. Y ahí es que está la cosa, se pone difícil. Puede ser que Dios haya asignado a alguien cerca de mí durante mucho tiempo que yo no haya visto la gracia que cargue en eso. Eso tiene también un contexto de que tiene que ver con ciertos aspectos que vamos a ver más adelante. Verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, ¿qué tenemos? Redención por su sangre. Ahí está hablando de sacrificio. El perdón de pecados según las riquezas de su, ¿qué? O sea, el perdón fue ¿por qué? Por gracia. Dice ahí, ¿verdad? Seguimos reconociendo, dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, aquello que estaba velado, oculto, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea que ni usted ni yo quisimos, fue que Él lo quiso así, ¿verdad? El cual se había propuesto ¿en quién? En sí mismo. Ya seguimos viendo que la gracia sigue funcionando por el beneplácito del Altísimo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su deseo o de su voluntad. Y vuelve y lo repite, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. O sea, cuando ya te dicen dos cosas una vez, hay que ponerle atención, ¿verdad? Pero vamos a ver si hay más. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, la arra, la seguridad de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza del siglo. Amén. Entonces ahí vemos el poder de la palabra alabanza. Alabanza no es simplemente el cántico que nosotros hacemos, quizá tenga que ver con eso y con lo que normalmente se llama adoración, pero es más un tema de reconocimiento. Recuerdo que cuando el cojo que predicaba Salvador en una de sus prédicas recibió la sanidad, ¿qué fue lo primero que hizo? Entró al templo con gozo y ¿qué? Y alabó al Señor. Reconocimiento, que muchas veces hace falta para que otros también puedan recibir de la gracia, o parte de nosotros reconocer lo que el otro aporta. Si no reconocemos la gracia que el otro carga, probablemente vamos a actuar como Judas o como muchos de los fariseos, que por más interacción que tuvieron con Jesús, no fueron más que eso, personas que llegaron hasta ahí. Y la que lo dice, según el designio también de su voluntad. Amén. Entonces, les decía que para que reconozcamos toda la excelencia del poder de Dios que tenemos en nosotros como vasos de barro, Dios nos ha dado su gracia. Por medio de ver la gracia, nosotros podemos saber lo que el otro porta. Yo creo que esa es una de las maneras más sencillas de discernir el espíritu que carga a alguien, porque a veces la gente comienza a decir, este tiene espíritu de tal cosa, este tiene espíritu de tal cosa. Pero la gracia es única, la gracia hace que la gente resalte sin necesidad de ellos hacer mucho ruido, hace que las cosas funcionen sin necesidad de forzar de una manera humana las cosas. La gracia simplemente es, yo creo que es el motor que mueve todo el engranaje de la estructura divina que Dios ha formado. Sin gracia no hay nada que sea funcional. Puede que funcione, pero al final quizá no lo va a hacer. Entonces, para reconocer la gracia tenemos también, hay algo, para reconocer la gracia que nosotros tenemos enfrente, se necesita tener un corazón humilde, pasar tiempo de calidad, saber honrar a los demás, tener entendimiento y sabiduría. Probablemente ninguno de esos aspectos lo tuvo Judas en su momento, porque él estuvo frente a la gracia. Dice la Escritura que Cristo es el que estaba lleno de gracia y verdad. Probablemente todos esos aspectos estaban en él omisos, no había ninguno, y por eso no pudo reconocer lo que cargaba delante de sí. Usted puede tener toda una congregación con las personas más competentes de esta era incluso, pero si no alcanzan el reconocimiento de quien les ministra, no estarán aprovechando la gracia que Dios ha enviado. Y eso es bien delicado porque probablemente, yo no lo digo por nadie, a veces a nosotros creamos estructuras que nos impiden recibir la palabra de gracia de quien sea que la envíe. O sea, nosotros somos los que ponemos impedimento. Y para eso se necesita, entonces, que volvamos a ese principio de reconocer a quien Dios ha enviado. Lo que nosotros vemos, podemos tomarlo y podemos también enseñar. Otro punto que hemos escuchado muchas veces es el tema de la familiaridad. Mientras más nosotros nos familiarizamos con los demás, probablemente llega un punto donde ya no podemos ver aquellas cosas que cargan. Y eso es bien delicado porque la palabra dice que ella es nueva cada día y que usted recibe gracia por gracia. O sea, que lo que yo tenía ayer de gracia probablemente no es lo que yo cargue mañana. Que siempre hay que estar aprestos, expectantes de lo que cargan los demás. Eso nos hace ser mucho más humildes y nos hace también trabajar nuestros corazones. Entender que Dios habla a través de quien Él cree. No nos hace más grandes que nadie. La gracia no te hace más grande que el otro, sino que todos somos igual, pero ese es el sentido. Entonces ahora vamos a ver lo que pasó en Corintios. Lean conmigo. Primera de Corintios 1, desde el verso 18 al 21, que les decía que Corintios por un momento tuvo la insensatez de no dejar que entrara ningún enviado de Dios. Ellos comenzaban a decir, no, tú tienes carrera, tú no tienes carrera. Tú eres bueno, tú eres malo, tú eres malo. Y entonces se hicieron caso omiso de lo que realmente tenían el mensaje de gracia. Por causa de que dejaron de ver o de reconocer lo que Dios había mandado. Dice 1 Corintios, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
esto es a los que se salvan, perdón, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de ¿quién? De los entendidos. O sea que si usted esperaba un fariseo de fariseos, probablemente Dios mandó uno que no tenía ninguna de esas virtudes, pero cargaba un eterno peso de gracias que era digno de ser alabado. No él, porque no nos alabamos a nosotros mismos, evidentemente, sino al Señor. Entonces el verso 20 dice, ¿dónde está el sabio? Pregunta. ¿Dónde se encuentra el escriba? ¿Dónde está el que disputa o el que es el expositor de este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Que invierte los papeles y demuestra que no es que yo quizá no tenga las competencias del mundo, para Dios yo soy competente. Porque la Biblia dice también más adelante que de lo vil y menospreciado escogió el mundo, él, de lo que no era, para llamarlo como si fuese. Pero ¿qué es lo que qué es lo que nos hace ser como si fuéramos? La gracia de Dios simplemente en nosotros. Es esa cosa. Primera de Corintios 1, también, verso 26 al 31, dice lo siguiente. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. O sea, miren todas sus carreras, competencias, etcétera, que no es malo. Agradecemos a todos los que estudian y siempre impulsamos a que sigan hacia adelante, preparándose, porque ese no es el contexto, ¿verdad? Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo escogió, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, sino que todos nosotros reconozcamos, por medio de una alabanza correcta, de quién vienen las competencias que nosotros tenemos. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué nos dice que nos ha sido hecho por Dios? Sabiduría, lo que hace falta, ¿verdad? Justificación, santificación y redención. O sea que por medio de la gracia de Cristo Jesús se complementan todos los baches que nosotros tenemos. Todo lo que a nosotros nos hace falta está en esas palabras de sabiduría, justificación, redención y santificación. Entonces dice, ¿para qué? Con el motivo de como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y eso es bien importante porque a veces quizá nosotros tenemos un estima muy bajo, y eso tampoco no es algo del Señor. Ni tener un alto estima, ni un estima bajo, sino el estima suficiente, como decía Yadira. Saber que su gracia es suficiente con nosotros para llenar todos esos roturas como vasos que nosotros tenemos. Cuando reconocemos lo que cargamos, también honramos al Señor. Porque si usted no reconoce lo que te carga, ¿cómo usted puede decir gracias Señor por algo? Entonces se necesita siempre ese reconocimiento. Ahora bien, ¿qué nos hace suficientes? Su gracia. Y punto. También Corintios lo dice, 2 Corintios 2, del verso 14 al 17, dice lo siguiente. Dice, mas doy gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre en triunfo. No dice siempre en pérdida, ¿verdad? Y por medio de nosotros manifiesta todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y esto es ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién puede reconocer que usted tiene todas las competencias para usted ser de los que salvan o de los que hacen que sirven de piedra de tropiezo para otros? Ninguno, ¿verdad? Pues no somos como muchos que medran falsamente de la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Más adelante, en el otro capítulo, dice, 1 Corintios 1:4, el 3, 1 Corintios 3 dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, pregunta Pablo,
¿O tenemos alguna necesidad, como algunos, de cartas de recomendación, o sea, de cartas que alaben a alguien y que digan que este es duro y que este es fuerte y que sabe de todo, ¿verdad? Dice, o de cartas de recomendación para nosotros, o de recomendación de vosotros. Dice, nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestro corazón, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo, para con Dios, que no que seamos competentes por nosotros mismos. Y ustedes saben que Pablo tenía un currículum poderosísimo, ¿verdad? Sino que nuestra competencia proviene de Dios, de su gracia, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de este nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. En ninguno de esos versos dice que nosotros tenemos que ser incompetentes, o no estudiar, no buscar, no inscribirnos en IAN, que está por ahí también, sino por el contrario. Lo único que dice es que tenemos que tener una dependencia y reconocer que nuestra suficiencia proviene de Dios, porque Él agarra lo que nosotros tenemos y lo convierte en funcional dentro del cuerpo de Cristo. Así que lo importante es anhelar la gracia para vivir no de la letra que se necesita, sino vivir del Espíritu. Porque si tú tienes mucho del Espíritu y no tienes nada de letra, ¿qué te va a enseñar también el Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces, la realidad es que las cosas de Dios podemos tener falta de competencia, pero al final no tiene ningún sentido si nosotros somos muy competentes y no tenemos la vida del Espíritu en nosotros. Siempre su gracia será lo que va a llevarnos a ser funcionales en el cuerpo de Cristo. Dios por su gracia es quien nos hace competentes en el justo punto o punto justo. Yo recuerdo lo que pasó también en un momento con los apóstoles. Hay un verso más adelante que lo vamos a ver, que dice que Jesús le dice, no teman cuando ustedes sean llevados delante de los fariseos, delante de los príncipes. Porque en ese mismo momento se le dice, ni siquiera piensen lo que ustedes van a decir. Y eso es difícil, porque a mí me dicen que me van a llevar preso por ahí, y yo estoy pensando lo que voy a decir, porque uno quiere justificarse o salvarse. Le dice, ni siquiera piensen lo que ustedes van a decir. Porque en el preciso momento, el Espíritu de Dios les dirá lo que deben hacer. Y el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de gracia que dice en el Antiguo Testamento. O sea que todo funcionó por medio de su gracia. El poder del Espíritu de gracia es el que nos hace competentes en este nuevo pacto. Todo el ministro que usted puede decir, oye, se carga una gracia, es porque carga al Espíritu de gracia, igual que todos nosotros. O sea que no nos podemos tampoco limitar y pensar que la gracia solamente la aporta a otra persona, sino que es un tema de reconocimiento, de saber que lo que nosotros somos, como dice la Escritura, es por su gracia y no por nuestras fuerzas. Bueno, precisamente Mateo 19 dice lo que le había dicho, que simple, no se preocupen ni siquiera por lo que tienen que decir. Para nosotros los que predicamos a veces es un poquito difícil, porque usted prepara su speech, su guión, pero Dios es el que siempre guía las cosas. Yo quisiera poder comunicar todo lo que tengo en mi corazón y en mi mente, pero Él guía y comunica lo que Él entiende que es lo correcto. Y eso solamente se hace por gracia. Inclusive a veces uno tiene un esquema tan formado que Él lo llega a romper y lo une a la manera que a Él le interesa. Y eso es bien interesante y bien poderoso, porque así yo sé que ustedes todos reciben la palabra de gracia y no la palabra que Gilbert quiere decir. Porque yo puede que tenga competencias para algunas cosas, pero yo prefiero su gracia que los instruye que la vida mía, ¿verdad? Entonces la gracia hace que lo que es tosco, aquello que es del vulgo, que no es estudiado, podemos decir, aquello que no tiene preparación, se convierte en algo que ministre de manera maravillosa y con firmeza. Lo podemos ver en Hechos 4, del 5 al 13. Vamos a ver cómo Dios hace, por medio de su gracia, que alguien que no parece, que lo que no es, se convierta en lo que debe ser y se muestre delante de todo el mundo, ¿verdad? Dice que aconteció al día siguiente, Hechos 4, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, hablando aquí de el top de los fariseos,
la gente más difícil y más dura, los que amaban a Jesús tanto, muchísimo, que lo querían matar muchísimo. Dice, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, estaban toditos. Ahí no quedaba uno. Y poniéndoles en medio, les preguntaron a Pedro y a Juan, eso fue después de la curación del cojo, dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, ¿lleno de qué? Ya comenzamos a ver, ¿verdad? Lo que estaba funcionando. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien ha resucitado de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. O sea que ellos no vieron, no reconocieron la gracia. Se les mandó la roca de fundación y lo menos que fue que hicieron fue edificar sobre él, ¿verdad? Entonces, el cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ellos, viendo el denuedo, o sea, el valor, la firmeza, la constancia y la palabra que salía de la boca de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, ¿y de dónde? Y del vulgo. Ellos tenían una idea, que sabían que eran dos pescadores y gente que no habían estudiado, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué sucede aquí? Que también, a diferencia de lo que yo le explicaba ahorita, cuando nosotros pasamos tiempo con la gente que porta la gracia o con la gracia, nos convertimos en eso. Ellos estaban demostrando lo que cargaban, lo que habían recibido, porque aún los fariseos dijeron que verdaderamente esos estaban con Jesús. O sea que de una u otra manera hasta ellos sirvieron para alabanza, es decir, realmente estaban con él. El tiempo que nosotros pasemos va a causar que se reconozca lo que nosotros portamos. El tiempo que también nosotros pasamos en la palabra de gracia, lógicamente, eso es lo que nos convierte. Lo que nosotros comemos, eso mismo es lo que nos convertimos. Si usted no pasa tiempo por la palabra de gracia, yo no sé en qué se va a convertir. Pero si pasa tiempo por la palabra de gracia, pues usted se va a convertir en la gracia misma. O sea, en esa gracia que Dios quiere que seamos. Separados de mí, dice Jesús, nada pueden hacer. O sea, si Él es la fuente máxima de gracia, ¿cuál es nuestro objetivo? Perseguir siempre esa gracia. Querer ser más cada día como Él. Démosle gracias al Señor que a nosotros se nos ha inyectado un sinfín de prédicas que lo que buscan es que nosotros podamos alcanzar un mayor entendimiento de lo que portamos. Porque para reconocer lo que Dios nos ha entregado, se necesita también pasar tiempo en esa gracia. Otro ejemplo que es bueno ponderar es que la gracia hace que no tengamos limitantes. Hombres como José, en el Antiguo Testamento, que fueron llevados presos, entregados a otro pueblo, y pasó un sinfín de cosas, aún así la gracia siempre lo sostuvo y lo mantuvo en alto. Para que otros reconocieran, porque el faraón dijo, oye, lo que tu Dios diga, y dice la Escritura que lo tenía como por padre de faraón. O sea que había reconocido en él algo que sus hermanos, ni aún su padre, en su momento reconoció. Y vemos toda la trayectoria de lo que sucedió hasta el tiempo de la salvación de Israel en ese momento. Dice, para apoyarlo, dice, Génesis 45, del 5 al 8, dice, ahora pues, no se entristezcan, dice José, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida en medio de gran liberación. Así que no me enviaron ustedes acá vosotros,
sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor sobre toda su casa y por gobernador de la tierra de Egipto. Ahí también José reconocía lo que Dios le había dado, que no fue sus situaciones, no se enfocó en sus situaciones, sino que todo lo que él le pasó obró para bien, para que sea que reconocido por Padre, Salvador y Señor de toda la casa de Egipto. Primera de Corintios también dice 15, dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ustedes y yo somos los que somos, no importa qué tan desbaratado estemos, ni difícil situación, lo que nos hace competentes es simplemente que nosotros somos lo que su gracia dice que somos y ya. Y seremos lo que ella sigue aportando en nosotros, porque la gracia se renueva, entiendo yo, de día en día, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos y aprestos a recibir la palabra de gracia de quien sea que Dios le envíe, aún de lo que ya estamos acostumbrados, porque ese es peor. Más fácil a veces recibirla de uno de la calle que del que estamos acostumbrados, ¿verdad? Segunda de Corintios 12, 9 dice lo siguiente: y me ha dicho el Señor que te baste mi gracia, que mi gracia sea suficiente. Y quien lo dice, como les dije ahorita, era la persona que tenía el currículum más fuerte de toda la Biblia, fariseo de fariseos, hombre arquitecto de estudios, muchos estudios realizados, y era el discípulo de Gamaliel, según lo que dice la Escritura. Pero aún así, lo que le hacía competente era el aprender a ser suficiente por medio de la gracia divina. No había otro método para Pablo, importante ni interesante. Dice que él todo lo echó por basura para ganar el conocimiento de Cristo, para expresar la verdadera gloria y dar a conocer por medio de su vida y de que se reconozca lo que él portaba. Otro punto interesante es, a la iglesia de Colosenses, ahorita hablábamos de la iglesia de Corintios, la iglesia de Colosenses le pasó algo muy similar. En un momento, la iglesia de Colosenses comenzó a volver a prácticas rudimentarias, a cosas de su cultura antigua. Ellos dejaron de buscar la fe y la gracia y comenzaron a adorar ídolos nuevamente. Cuando Epafras, no recuerdo bien cómo se pronuncia, mencionó esto a Pablo, Pablo inmediatamente le escribe y establece el fundamento que ellos necesitaban. Porque para quitar las malas mañas se necesitaba que alguien estableciera el fundamento y eso tenía que ser alguien con el carácter apostólico. Pablo inmediatamente dice, ese es el problema. Cuando usted lo dice, lo lee, se da cuenta que dice ese es el problema. Lo único que a usted le falta es reconocer quién es Cristo y punto. Cuando usted reconoce a Cristo, la gracia que Él porta y la supremacía de su gracia, usted deja de hacer sin fin de disparate que a veces nosotros hacemos. Entonces, esa preeminencia, esa palabra en grado superlativo que es la gracia de Dios, Él se la expone de una manera esquemática diciéndole, Cristo es esto, esto, esto y esto. Para que usted piense y diga, si lo que usted estaba haciendo tiene valor en significancia con lo de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Colosenses 1, del verso 15 al 29, dice lo siguiente. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible. O sea, le está diciendo, si ustedes están tratando de buscar un Dios invisible, este es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación, es el primero de todo lo que fue creado, de todo lo creado. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Y sigue dándole, ustedes ven cómo va subiendo las cosas un poco más. En Él, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, no subsiste en nada de ninguna idea que nosotros pensemos. Y Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, o sea, el Bereshit, el inicio de todas las cosas. ¿Verdad? El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el mérito y el privilegio, en grado superlativo. Por cuanto agradó que en él habitara todo el pleroma, o la llenura, o la gracia de la deidad. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos.
haciendo la paz por su sangre, por la sangre de su cruz. Y vosotros, que en otro tiempo eran extraños y advenedizos, o sea que teníamos una mente ociosa que no pensaba en el Señor, fuimos, o ahora, somos reconciliados en su cuerpo de carne por medio de su muerte, para que nos presentemos santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué sucede? Para los colosenses, eso cuando te sigue leyendo, eso le causa cierta, como un cambio, porque de no entender quién era Cristo, a tú entender y reconocer quién era realmente Cristo, obligatoriamente algo tiene que suceder. Y eso es lo que pasa con la gracia. Dice la Escritura que Él es el que está lleno de gracia y verdad. Y si ellos nunca hubiesen reconocido eso, nunca hubiesen sido libres de volver a esas prácticas antiguas. Por eso que también Pablo dice, me asombra de que ustedes vuelvan para atrás de nuevo. Es que no le llegó, no le alumbró Cristo. O sea, no reconocieron, lo tuvieron ahí y nunca hicieron más nada que eso. Entonces ya vemos cuál es la importancia de tener una alabanza correcta de lo que realmente es Cristo. Al final, lo único que nos libera a nosotros es recibir la revelación del Señor. Que no la recibimos, claro está, toda de golpe, sino que va como paulatinamente. Pero cada cosa que nosotros recibimos de su gracia, que podemos ver, mira, esto es Cristo, nos hace libres, nos hace distintos, nos transforma, ¿verdad? Entonces, otro punto interesante es, a ver, hay un verso que no lo anoté, lo tenía ahorita aquí, o sea, lo anoté, pero no lo mandé en la cosa, que dice que cuando fueron puestos, eso está en el libro de los Hechos, vinieron ellos a los suyos y cantaron todos junto a los principales sacerdotes y los ancianos, habiendo dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime su voz. Está hablando aquí de los apóstoles. Es el Hechos 3, 8:4. Y dijeron, o sea, para que me entiendan, luego de todo lo que pasa de la encarcelación de Pedro y Juan, también ellos lo soltaron, porque no encontraron cómo justificar sus maldades. Reconocieron que Jesús estaba con ellos y tuvieron que, por ende, soltarlo y dejarlo tranquilo. Dice que entonces, cuando los fueron puestos en libertad, vinieron a los suyos, los apóstoles, Pedro y Juan, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y comenzaron a alabar a Dios. Esta versión dice que comenzaron a alabar. O sea, comenzaron a reconocer el poder. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Porque por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan las vanidades o las cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes, o sea, los sacerdotes, los líderes religiosos de ese momento, se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Verso 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilatos se unieron con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y también dice que fue consejo y mandato divino. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra. Y ellos comienzan a decir, concédenos, Señor, la gracia suficiente para que nosotros hablemos con de nuevo la palabra que hemos recibido. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, por cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Aquí lo que les puedo resaltar es que los apóstoles nunca se sintieron ellos poderosos de que lo soltaran los fariseos, sino que reconocieron que todo lo que pasó por ellos fue por pura gracia y por el favor divino. Incluso por eso dice que se unieron a una y oraron al Señor y alabaron diciendo, tú eres el Dios que ha creado todas las cosas, el que las cosas subsisten. Pues también ayúdanos a que tengamos la gracia para promulgar tu palabra con denuedo y con suficiencia. O sea, ellos estaban pidiendo simplemente gracia. Y allí mismo dice que fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que, volvemos al mismo tema, quienes reconocen la necesidad de gracia
o la gracia que porta el otro, o la gracia que porta en sí mismo, pues alcanzan la suficiencia correcta para el Señor. Un punto más que les puedo resaltar es, nosotros necesitamos volver, como decían en lo del campamento, volver al principio en muchas cosas. Yo creo que para volver a entender el peso de la gloria, de la gracia del Señor, se necesita, como siempre, renovar nuestro entendimiento. Estar dispuestos a recibir la palabra del Señor, pero también nosotros hacer un esfuerzo a buscar siempre más, porque su gracia está ahí delante de nosotros. Yo creo que siempre permea todas las áreas donde el Hijo camina, donde nosotros nos encontramos. Pero eso no quiere decir que siempre nosotros la podamos observar y ver. Sí está. Y si la vemos, como dice Gisela, entonces podemos tomar lo que nosotros podamos ver. Esa es la revelación. Lo que Dios nos da y nos muestra es para que se quede en nosotros. Y finalmente también lo que nosotros recibimos no es para quedarse en nosotros, sino para darlo. Yo creo que también es un tiempo de que tenemos que abandonar esa mentalidad de que uno piensa que no es suficiente o que no es mi tiempo, sino simplemente avanzar. Dios ha dado preciosas y grandísimas promesas y ha dado su gracia, no para que se quede estancado, porque la gracia no es un charco, sino un río de agua viva, que fluye y salta para vida eterna. Así que empeñemos nuestros corazones en reconocer lo que nos ha dado, lo que le ha dado lo que nos rodean y lo que nos dará. Amén. Yo creo que lo puedo dejar hasta ahí. Ya simplemente en estos pocos minutos que me quedan, creo que podemos orar para ser llenos del Espíritu Santo. Me gusta que la Escritura dice que comenzaron a haber sanidades, milagros y prodigios, porque el Señor derramó su gracia, derramó su Espíritu en aquellos que tenían la necesidad correcta. Y vuelvo y lo digo, dice la Escritura, porque Jehová es excelso, o sea, no tiene mesura, no hay palabra que lo pueda definir. Él atiende al que es humilde, que sabe que lo necesita, que entiende que su suficiencia y competencia viene de Él, pero mira de lejos a todo aquel que tiene un corazón altivo. Amén. Entonces oramos. Padre bueno, Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que ésta quede guardada en nuestros corazones, Señor, para que cada día seamos más efectivos delante de ti, Señor. Abre en nosotros esa necesidad de seguir hacia adelante, de ministrar con denuedo y con firmeza las alabanzas correctas para que se reconozcan quién es Cristo, Señor. Que se reconozca el poder y la majestad que tú portas, Señor. Que se reconozca tu amor en nosotros y una vida sincera apoyada en Cristo, Señor. Manténnos conectados a esa vid, que podamos nosotros también ser impulsados en tener mucho más actitudes correctas, una valentía, Señor, la honra correcta, y que podamos caminar también en eso que se necesita para que tus dones también sean evidenciados en nosotros, Señor. Nuestra mayor revelación es saber que somos tu Hijo y que Cristo vive en nosotros. Ayúdanos a ser ministrados en eso y a caminar en esa verdad, Señor. Reconocemos que sin ti no somos nada. Así como el cojo, entramos hoy a tu templo cantando y alabando de que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Alabamos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, el pan y vino no me toca a mí. Así que eso lo tenía, pero gracias por la señal. Le toca a mi amado hermano Salvador, que también estará aportando mayor gracia. Así que ustedes no terminan ahora, ¿eh? Quédense tranquilitos ahí. Muchas gracias a todos. Gloria a Dios. Ahora sí se escucha, mis amados. Bueno, amados, nosotros hemos recibido una gran porción de la palabra, donde entiendo que es para que sea de edificación a cada uno de nosotros y nosotros podamos quedarnos meditando
en eso que realmente significa la alabanza de la gloria de su gracia, la alabanza de la reputación de su gracia, la alabanza de lo que es la esencia, el peso de todo lo que es la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Yo entiendo que nosotros debemos honrar esta palabra y al siervo de Dios, nuestro hermano Gilbert, que nos ha traído esa porción tan poderosa realmente. Yo estoy acá para tener esta parte que es la parte donde, bueno, desde ya estamos sentados en una mesa, pero donde todos compartimos un principio tan esencial y tan importante en nuestra vida, en la vida del creyente, en la vida de aquel que tiene fe, donde el Señor pues ha dicho que cuando lo hagamos en memoria de Él. Y mucha gente se enfoca en hacerlo en el sacrificio, el cual es totalmente válido, porque en ese momento se recuerda pues la sangre, el cuerpo de Cristo, que fue su sangre derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Pero también no solo tenemos que enfocarnos en esa parte de su sacrificio, sino en luego de ese sacrificio que pasó con la vida de cada uno de nosotros. Y como nuestro hermano Gilbert ya ha traído esta enseñanza, incluso en la porción que yo tengo, es la misma que él leyó. Pero yo tengo resaltado otros puntitos, gracias al Señor. Pero esa es la multiforme gracia, que nosotros podemos ver tantas cosas en una sola porción de la palabra. Así que lo que quería decir es no solo ver la parte del sacrificio, sino qué pasó luego de ahí y cómo la vida de Cristo comienza a funcionar en nosotros para que nosotros caminando, moviéndonos en esta tierra, seamos una expresión visible de la gracia del Señor, de lo que Él ha hecho, de lo que Él determinó entregarnos y lo cual Él determinó entregarnos, que es su gracia, y que seamos portadores de su gloria, fue algo desde antes de la fundación del mundo. Fue algo para lo cual fuimos predestinados y ese es el privilegio más grande que nosotros tenemos. Nosotros, bueno, nuestra amada pastora no se encuentra hoy con nosotros, como sabemos. Ella está dispersando gracia también en otro lugar, haciendo una misión divina, el cual el Padre también la ha llamado y es el cumplimiento de palabras que se le ha dado a ella. Nosotros tenemos esta responsabilidad de dejar, digamos que de continuar, mejor, de continuar con la obra, ella estando acá y no estando, porque nosotros tenemos un llamado de parte del Señor, cada uno de los que estamos acá, y como hemos aprendido, hemos recibido gracia para nosotros dar gracia, para nosotros dar continuidad a toda esta obra que el Señor ha levantado en esta casa. Yo hago una breve exhortación, que no es parte del pan y vino, en que nosotros podamos animarnos. Cada uno de los que estamos acá tenemos una gracia hermosa y nosotros podamos todavía pues ser parte de todo lo que se está haciendo acá. Hay muchas necesidades también en las cuales nosotros podemos servir en la casa. Siempre hay personas dispuestas, pero también siempre, como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y aquí hay muchas manos que nosotros podamos colaborar. Les animo a que luego nosotros vayamos viendo la gracia que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros y podamos servir en todo lo que podamos, porque el Señor quiere ensanchar las estacas de nuestra tienda y para eso nosotros tenemos que crear el territorio, ese terreno interno. Así que quería dar esa pequeña exhortación, servirnos los unos a los otros, tanto en modo, digamos que en los aspectos humanos,
como también el servicio, en los recursos, que las cosas que nosotros disponemos nuestras también puedan estar al servicio de los hermanos, al servicio de la casa, como Yadira mencionó también anteriormente, honrando al Señor con nuestros bienes. Digamos que yo no creo en esos principios de diezmo, ofrenda, nada de eso. Vamos a ponerlo así, yo no creo en eso. Pero todos somos parte aquí de algo lo cual nosotros nos gozamos y disfrutamos. Ahora yo estoy hablando y eso está sonando por una bocina. Y esa bocina funciona con electricidad, por ponerlo así. Tenemos también una pantalla donde nosotros vemos las letras de las canciones y todo eso funciona, ya sea con electricidad, con recursos para que se compran. Tantas cosas acá que nosotros podemos servir de alguna forma, yo no sé ni cómo expresarlo, pero hay algo más en nosotros. No me refiero a solo los recursos, que yo creo que el Señor nos está demandando que nosotros todavía demos una milla extra en nosotros. No, por favor, no se vaya al dinero, a lo económico, en nosotros. En nosotros poder dar de aquello que ya nosotros hemos recibido, dar de gracia de aquello que nosotros recibimos, que incluye todos los aspectos, tanto recursos como servicio a nuestra disposición. Hay gente que solamente necesita ser escuchado y se sana con eso. Y a veces no tiene unos oídos que se le preste por tantos afanes que nosotros tenemos. Hay veces que una gente necesita un abrazo, una palabra de parte de Dios. Algo tenemos nosotros, cada uno. Vamos a leer esta porción porque si me dejan hago otra prédica aquí. Pero gracias a Dios que nuestro hermano Gilbert fue breve y me dejó espacio ahí. Yo voy a estar leyendo la misma porción que leyó nuestro hermano Gilbert, Efesios 1, del 13 en adelante. Y precisamente quiero destacar eso, donde la palabra propósito resuene en nosotros, para el cual nosotros fuimos predestinados, para la alabanza de su gloria, para que se vea y sea manifiesta a través de nosotros toda la naturaleza divina. Dice en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Desde ahí ya yo puedo comenzar, porque dijo que nos bendijo, no que nos bendecirá. Ya nosotros fuimos bendecidos con algunas bendiciones, con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él, nos escogió, somos algo seleccionado antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ahí la palabra propósito me resuena, porque nosotros fuimos escogidos para eso, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, verso 5, habiéndonos predestinado, y quiero que le prestemos atención a esta palabra, porque Él nos predestinó para ser sus hijos. Donde dice en Juan 1 que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero a los que les recibieron se les dio la potestad de ser hechos hijos, y luego dice que eso no fueron por voluntad propia de carne ni de sangre, sino de Dios. Aquí lo confirma. Fuimos predestinados para ser hechos hijos suyos. Estoy en el verso 5. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según el Señor quiso. Y hay una expresión un poquito más coloquial que no la voy a mencionar aquí, pero el Señor, la gente le voy a poner de forma bonita, le dio la voluntad, pero al Señor no le da la voluntad, porque no es que llega esa voluntad de repente, esa es su voluntad, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia.
Entonces nos escogió para que seamos santos y sin mancha, para que se pueda alabar la gloria de su gracia, para que la gente pueda, como decía nuestro hermano Gilbert, reconocer su gracia a través de nosotros. O sea, fuimos escogidos para eso. Eso es un privilegio muy grande, para ser hijos suyos y cargar su gloria. Y nosotros, wow. Eso ahí, la palabra propósito me resuena demasiado, y la predestinación, la cual el Señor nos dio, que ninguno de nosotros teníamos idea de eso, porque fue antes de la fundación del mundo, y ya estábamos electos, escogidos para eso, en quien tenemos redención, verso 7, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de qué, de su voluntad, porque así Él lo quiso, y nos mostró que así fue que Él lo quiso, y eso es un misterio, y Él nos lo dio a conocer. Según su beneplácito, eso significa como bien le ha placido, como quiso, como Él se sintió cómodo, como se sintió bien, porque así le agradó. Y el Señor dijo en una ocasión, sí, Padre, porque así te agradó, que escondiste esto de los sabios y se lo revelaste a los niños. Y nosotros tenemos que ser como niños. El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Yo voy a leer eso de nuevo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según como bien le parece, según como Él quiso, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Lo voy a dejar ahí. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que a través de la vida de nosotros se pueda alabar y dar gloria al Señor. Y fuimos escogidos para eso, con un propósito hecho, predestinados, con un destino previo ya seleccionado por Dios, para que nosotros podamos darle cumplimiento a eso a lo cual nos ha llamado, que es la manifestación de la gloria de Dios a través de nosotros por medio de su gracia. Yo quiero que nosotros, con esa misma conciencia de que hemos sido escogidos por Él, de que no es casualidad. Señores, yo me pongo a pensar a veces, y Yadir estuvo leyendo, en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó, nosotros estando perdidos, siendo malos, enemigos de Dios, y Él nos escogió a nosotros con un fin, no fue porque sí, ay, déjame escogerlo para que formen parte del grupito. No, nos escogió para algo, para nosotros manifestar, para Él mismo darse a conocer. También Yadira leyó, a Dios nadie ha visto jamás, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Y ahí nosotros podemos experimentar a Dios. ¿Cómo? Amándonos nosotros, mostrando nosotros la gloria, su naturaleza. Así que vamos a orar para nosotros participar de esta parte que es la mesa del Señor y prontamente ir despidiendo y luego dar unos anuncios. Así que no se nos vayan luego de que terminemos la oración. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Agradecemos, Padre, tu preselección, esa escogencia que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Nos escogiste para mostrarte a ti mismo, para ser representantes tuyos, Señor, para nosotros mostrar tu gloria, Padre. Y pedimos, Señor,
que tú nos sigas llevando a alcanzar otro nivel de encarnación y manifestación de tu palabra, Señor, a manifestar tus principios, Padre, a nosotros entregarnos y servirnos los unos a los otros, así como dice la palabra, que Cristo fue fiel sobre su casa, Señor, mucho más que Moisés. Señor, si nosotros estamos llamados a hacer cosas más grandes en tu nombre, Padre, permítenos nosotros poder entregarnos a nosotros como un sacrificio vivo, agradable, santo y perfecto, sin mancha, Señor, delante de ti, con todo lo que somos y con todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos, Padre. Que la gloria tuya, Señor, sea vista a través de nuestras vidas y que nuestra fe pueda aumentar en todos los sentidos, Padre. Que nosotros podamos ser una canasta, Padre, nosotros, de donde el necesitado pueda tomar gracia, Señor, y pueda colocar gracia en los espacios vacíos que tenemos, Señor, que también están esperando por gracia para ser llenados, Padre. Aunque estamos completos en ti, Señor, esa es una manifestación que a ti te ha placido hacerlo así, Señor, que nos necesitemos los unos a los otros, Señor, y podamos ser nosotros una canasta de gracia, Padre, y de misericordia para todos, Señor. Que podamos servirnos y aportar de cada una de las gracias que cargamos, no solo, Padre, con los de la casa, sino fuera también, manifestar tu gloria y tu reino y tu poder, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestra amada pastora, Señor, por las personas que están acompañándoles a ella también, por cada uno de los que estamos acá y los que están en sus hogares escuchándonos, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Podemos comer y tomar del pan y del vino. Y bendecimos el nombre del Señor. Amén. Vamos a cantar un último cántico con gozo. Y luego no se vayan, que tenemos unos anuncios acá. En Cristo Jesús. Amén. Vístenos de luz, Señor, vístenos de luz, transfórmanos hasta ser como tú. Vístenos de luz, Señor, vístenos de luz, transfórmanos hasta ser como tú. Y en tu luz veremos la luz y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen de tu Hijo. Y es que solo en tu